sabes la historia de los CETES, cuándo fueron creados, por cuál presidente, que los bancos los escondieron para el ciudadano común y corriente por más de 32 años, qué presidente los democratizó para que todos podamos invertir en ellos. Esta es una corta historia de los CETES y los CETES directo. Eran los tiempos donde México acababa de descubrir grandes reservas petroleras en el Golfo de México. El gobierno aumentó el gasto público masivamente, o sea, se puso a construir carreteras, hospitales, empresas paraestatales, dar subsidios y más. El problema: el gasto del gobierno crece más rápido que los ingresos del petróleo, así que el gobierno necesita financiarse. Señor presidente, no tenemos dinero y necesitamos una luz para seguir echando a andar al país. ¿Qué opciones tenemos?, dijo el presidente mexicano José López Portillo, que gobernó México del 76 al 82. La vieja confiable, señor presidente. Pedir prestado a bancos internacionales o podríamos pedir prestado a los honorables ciudadanos mexicanos. Bueno, quiero las dos opciones, dijo José López Portillo. Que la solución interna fue crear un instrumento de deuda nuevo que permita al gobierno pedir prestado directamente al mercado financiero mexicano, y entonces lo llamaron Certificado de la Tesorería de la Federación. CETES pa' los compas. Entonces, ¿cómo funcionan los CETES? El mecanismo funciona de esta sencilla manera. El gobierno emite un papel que dice: si me prestas X pesos hoy, en N días te los devuelvo con intereses. El comprador del CETE le está prestando dinero al gobierno federal. El gobierno paga esos intereses puntualmente. Entonces, el gobierno federal, a través de Banxico, emite el CETE. El tipo de instrumento es un título de deuda gubernamental a descuento. Plazos disponibles a 28 días, 3 meses, 6 meses, 1 año y por último a 728 días. Mínimo de inversión al día de hoy: una Sor Juana Rosa o 100 pesos para los que no hablan barrio, y esta inversión se hace en CETES directo, del cual te tengo que hablar su historia también. ¿Cuál es la comisión en CETES directo? Cero, nada, sin comisiones de ningún tipo. ¿Quién respalda estos certificados? Nada más y nada menos que el gobierno federal de México, y por eso son considerados los instrumentos más seguros del país. La tasa es fija desde el momento de la compra hasta el vencimiento, o sea que si te prometieron regresar el 7%, desde el día 1 ese valor nunca será diferente o te darán menos. Y para el rendimiento actual 2026, aproximadamente al 7-8% anual. Pero, y un gran pero, debes de verificar siempre en cetesdirecto.com para tener el dato exacto, porque cambia seguido. Y si comparamos los CETES con el banco, las cuentas de ahorro bancarias pagan entre 0.1% y 0.5% anual. La inflación del 2026 es aproximadamente del 4.45% de acuerdo al INEGI. Así que los CETES le ganan a la inflación, el banco nel. Pero espera, no te vayas, aún hay más de esta historia. Y aquí viene el oscuro pasado. Pasaron 32 años antes de que se democratizaran los CETES con CETES directo. O sea que solo los más ricos de este país tenían fácil acceso a este valioso instrumento. Porque para comprar los CETES se necesitaba abrir una cuenta en una casa de bolsa con un buen dinerote. O debías contratar un fondo de inversión a través de un banco. Y los montos mínimos de inversión eran bastante altos, y además tenías que pagar comisiones a los intermediarios. Resultado sencillo para este caso es que el ciudadano común no tenía acceso directo. Los CETES eran para instituciones financieras, fondos de inversión y personas con mucho dinero. Ahora, ¿cómo el banco usaba tu dinero para generar mucho más en CETES? Bueno, el negocio del banco es hacer dinero con tu dinero, ¿verdad? Entonces el banco recibe el ahorro de sus clientes, ya sea de las cuentas de ahorro o de las de cheques, y de esas cuentas le paga al cliente entre el 0.1% y 0.5% anual. Y con ese dinero el banco compra CETES u otros instrumentos similares, que pagan del 8, 10 y 12% según la época. El banco se queda con la diferencia entre lo que gana y lo que paga el cliente, que nadie va a negar que es una reverenda. A esto se le llama margen de intermediación financiera, que en México es de los más altos de América Latina. Bueno, ahora te voy a dar el chismecito contextual de cuánto pagaron los CETES antes de que les llegara la democracia mexicana. En el 82, que hubo crisis de deuda, las tasas de los CETES llegaron a 35, 40 y 58% anual.
En 1987, el periodo de la gran inflación, las tasas eran superiores al 100% anual en algunos momentos. De 1994 a 1995, que fue la crisis del peso o el error de diciembre, las tasas subieron drásticamente para defender al peso. En los 2000 llegó la estabilización, que fueron las tasas entre el 5 y 10% anual. Del 2022 al 2023, que fue la inflación post-pandemia, las tasas llegaron hasta el 11.25% anual. Y en el 2026, tras recortes del Banxico, aproximadamente del 7 al 8% anual. Y estos datos no me los saqué del Arco del Triunfo, me los saqué con Claude, con base en Banxico, Finamex y Expansión MX. Antes del 2010, el ciudadano común veía su dinero crecer en el banco solo un 0.5% anual. La inflación en algunos periodos superaba el 50 al 100% anual. El banco usaba su dinero para comprar CETES al 40 o 58% anual en años de crisis. El ciudadano no tenía forma de acceder directamente al mismo instrumento. La única alternativa eran fondos de inversión con comisiones muy altas. Ah, pero por fin le llegó la democracia mexicana a los CETES. Y el 26 de noviembre del 2010 nace CETES Directo. El presidente de México, Felipe Calderón, en su gobierno lanza CETES Directo, que es una plataforma en internet para que cualquier mexicano pueda comprar CETES, sin intermediarios ni comisiones fuera de este mundo. Todo esto en el sitio cetesdirecto.com y por la módica cantidad de 100 pesos en ese entonces un Cuauhtémoc puedes hacer una de tus primeras inversiones. Y bueno, el mercado furioso, porque les quitaron una rebanadita del pastel, no hizo ninguna campaña publicitaria masiva. Obvio, los bancos no lo promocionaron por ser competencia directa. Los medios apenas lo mencionaron y la mayoría de los mexicanos no se enteró. Pero bueno, ¿por qué los bancos no te lo dijeron? Un banco te paga entre 0.1% y 0.5% de tus ahorros. Ese ahorro el banco lo invierte en CETES prestando y gana el 8 a 20% anual según del producto. La diferencia entre lo que cobra el banco y lo que paga es la ganancia. Entonces un cliente en CETES Directo es un cliente que el banco no puede usar para financiar sus operaciones. En México el margen de intermediación financiera es de los más altos en América Latina. Así que la abismal brecha entre lo que cobran los bancos por prestar y lo que pagan por los ahorros o depósitos es especialmente grande. Ahora vámonos a las cuentas haciendo una simulación para que te des una idea de cuánto te perdiste sin saberlo. En una cuenta de ahorro bancaria al 0.5% anual, de 100,000 pesos ganarías 107,828 pesos en 15 años. Eso es una ganancia de 7,828 pesos. En CETES a tasa promedio conservadora del 6% anual, de 100,000 pesos a 239,007 pesos en 15 años. Eso es una ganancia de 139,007 pesos. La diferencia entre los dos escenarios es de 131,179 pesos. Con el mismo dinero, sin hacer nada diferente en tu vida diaria. ¿Y a dónde se fue esa diferencia? A las ganancias del banco que usó tus depósitos para invertir en instrumentos similares a los CETES. A 15 años después del lanzamiento, al 2026, 2.7 millones de usuarios usan CETES Directo. Si somos 130 millones de mexicanos, entonces más o menos el 2% de mexicanos usan CETES Directo. El capital invertido en 2024 fue de 26,945 millones de pesos y en 2025, según datos, es de 12,450 millones de pesos. Fue grande la caída, o sea, un 53.7%, el cual es más de la mitad a causa de que Banxico bajó las tasas de interés de 11.25% en 2023 a 7% en febrero del 2026. Al bajar las tasas, los inversores retiran su dinero de CETES Directo. ¿Y qué tiene que ver Banxico en CETES Directo? El Banco Central de México define la tasa de interés de referencia, o sea, la tasa objetivo. Esa tasa influye directamente en los rendimientos de los CETES. Banxico subió tasas de 4% en 2021 hasta 11.25% en 2023 para combatir la inflación post-pandemia. Luego empezó a bajarlas hasta el 7% en febrero del 2026.
Los CETES se subastan cada martes. La tasa resultante es cercana a la tasa objetivo de Banxico, generalmente un poco mayor. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Los números de las tasas de CETES son variables, así que vete a la página para saber cuáles son a la fecha que tú decidas invertir. Yo soy Carlos, gracias por ver, deja tu like, comparte, bla 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 bla, todas esas cosas y nos vemos en un siguiente video.